Vamos a continuar con la integral definida y ahora con las aplicaciones geométricas. Este párrafo se denomina área bajo una curva y suma algebraica de áreas. Vamos al primer ejemplo. Tenemos la función x cuadrado, me pide que calcule la integral definida en el cerrado menos 1, 4 y luego que indique gráfica y analíticamente la suma algebraica de las áreas en el intervalo de integración en el ítem A si correspondiese. ¿Qué quiere decir con esto? Si la función es positiva, lo que me va a evaluar acá es directamente el área. No puedo hablar de suma algebraica de áreas. Y el ítem C nos dice que calcule el área de la región comprendida entre y igual a f de x, el eje x y las rectas x igual a menos 1 y x igual a 4. ¿Sí? Perfecto. Vamos a proceder al trabajo. Calculamos la integral definida. La integral entre menos 1 y 4 de x cuadrado diferencial x, sacamos la primitiva, ponemos la notación y evaluamos la primitiva en el extremo superior y le restamos la primitiva en el extremo inferior, que como es una potencia negativa, se nos hace positivo y nos da 65 tercios. Esto podemos hacerlo en el software, yo se lo voy a hacer en Grafmática, GeoGebra también lo hace, yo lo voy a hacer en el Grafmática. De hecho, soy un poco fanático de este software, ya que es muy bueno visualmente y muy fácil de usar. Inclusive, mucho más simple que el GeoGebra. Obviamente tiene menos poder. Pero para nuestras prestaciones es suficiente. Entonces escribimos y igual a x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Nos pide, recordemos que nos pedía la integral definida en el menos 1, 4. Vamos en la barra de tareas, usamos este, o en cálculo, usamos el que dice integrar. Barremos, fíjense que marca toda la zona, pero acá marca la suma algebraica de la área. Si la función es positiva va a marcar el área. Pero claro, nuestro pedido ¿dónde era? En menos 1, 4. Entonces buscamos acá, cambiamos, menos 1, 4, ponemos calcular y ahí está. ¿Sí? Que es el valor, lo da en decimal, 65 tercios, es este valor aproximadamente. Esto, aunque da zonas, ¿no? Esto no es una suma algebraica. ¿Por qué? Porque este es positivo y este es positivo, ¿sí? Fíjense que en el ítem C, o sea que en el ítem A estoy cubriendo los dos, porque acá no hay suma algebraica. Y en el ítem C me dice que calcule el área. Tampoco lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la función que nos dieron en todo el eje real es positiva. O sea que además de calcular la integral definida, implícitamente también calculamos el área. Vamos al segundo ejemplo. La función es x cubo, me pide la integral definida en el menos 2, 4, luego que indique gráfica y analíticamente la suma algebraica de las áreas, si correspondiese, y luego el área. Bueno, la integral definida entre menos 2 y 4, x cubo, obtengo la primitiva, x cuarta sobre 4, la evalúo en el extremo superior y le quito la evaluación en el extremo inferior. Nos da 60. ¿Cómo calculo la suma algebraica? Que en realidad es lo mismo que la integral definida. Vamos a dibujarla primero. Borramos todo, escribimos x al cubo. Y decía que era, para no equivocarnos, vuelvo a mirar, en el menos 2, 4. Bueno, acá lo hice con este. Lo hago aproximadamente y lo cambio. Menos 2, 4. Calculo
Fíjense que acá sí nos dio la suma algebraica de las áreas. Yo lo borré, pero ahora lo vamos a hacer de nuevo. Dibujo la función, hago aproximadamente el barrido de la integral definida, que es entre menos 2 y 4. Y fíjense que me dio el resultado 60 con aproximación. Bueno, los software usan métodos numéricos que aproximan casi idénticamente al valor real. Bueno, esto nos dio 60. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo hago para calcular la suma algebraica de las áreas? Tengo que ver qué intervalo barre la parte negativa y qué intervalo barre la parte positiva. Y tendría que fijarme si hubiera una intersección de la función con el eje de las x. Fíjense que acá vamos del menos 2 al 0 es negativa y del 0 al 4 es positiva. Entonces, ¿cómo pienso a esta integral definida? De menos 2 a 0 más la integral de 0 a 4 nos da 60. Obviamente. Ahora, esa es la parte analítica que aplico aditividad respecto al intervalo de integración. Hay un punto de paso donde hay un cambio de la función. Ahora, esto yo no pretendo que ustedes vuelvan a hacer el cálculo con el teorema de la regla de Barrow. Esto lo pueden hacer con el software. ¿Cómo? Cada una de estas partes. Vamos al software. Cambio acá. Hago de menos 2 a 0. Calculo. Fíjense, me da menos 4. Y ahora hago de 0 a 4. Me da 64. ¿Sí? Y lo transcribo en donde estoy escribiendo y obviamente el resultado es el mismo. Si no quiero hacer la suma algebraica, porque esto es lo mismo, nada más que lo subdividí. Esto me ayuda mucho al momento de calcular el área. ¿Por qué? Porque al momento de calcular el área, vamos a hacerlo completo ahora, menos 2 a 4, esta parte es la negativa, le calculo el valor absoluto y a esta la dejo como está. Entonces, ¿qué hago? El área va a ser el valor absoluto de la integral entre menos 2 y 0, más la integral entre 0 y 4. Que acá hace todo el cálculo, pero recuerden que esto no hace falta, lo podemos tomar de antes y esta parte se puede obviar y nos queda 68. 4 más 64. Bien, vamos al ejemplo número 3. Tomamos la función menos x cuadrado en el menos 1, 4, luego la suma algebraica y luego el área. Bueno, la primitiva de x cuadrado es x cubo sobre 3, este menos lo ponemos fuera, trabajamos entre paréntesis, evaluamos la primitiva en 4, es más, podríamos sacar el menos un tercio fuera, y solamente trabajar con este, y le restamos el valor de menos 1 al cubo. Esto nos queda menos 65 tercios. Bueno, acá acá hay un error porque esto es el ítem C, porque la parte B no corresponde a este caso. ¿Por qué? Vamos a verlo en el software, aunque acá está dibujado. ¿Por qué no corresponde a este caso? Veamos. Tenemos, vamos a borrar todo, escribimos menos x al cuadrado, ahí está, se puede ver en amarillo, no es un color muy adecuado, pero creo que se puede ver, y calculamos la integral definida en el menos 1, 4.
ocurre que acá no hay suma algebraica, porque una suma algebraica es una sucesión de sumas y restas. Si tengo todas sumas o todas restas, no es una suma algebraica. Acá nos dio directamente negativo porque está todo por debajo del eje X. Por ende, el ítem B no corresponde. Yo hice una modificación, recuerden que estoy haciendo el ejemplo 3 del material, el ítem C, y el valor absoluto le calculo. ¿Por qué? Porque me pide que calcule el área, y obviamente es el opuesto, es 65 tercios. Vamos al ejemplo número 4. La función es 9 menos x cuadrado, en el cerrado menos 4, 4, como siempre pide la integral definida, la suma algebraica de las áreas y el área. Para hacer la integral definida, obtenemos la primitiva, la evaluamos en 4 y le restamos a la primitiva la evaluación en menos 4. Nos da 29,3 periodo 3. Para la suma algebraica nos vamos a guiar, vamos a hacer el dibujo en el pizarrón. Perdón, fue un acto fallido. Vamos a hacer el dibujo en el software. Perdón. Entonces, cerramos todo, cerramos, hacemos 9 menos x cuadrado. Vamos a usar el zoom. Me lo pedía a esto en el intervalo menos 4, 4. Entonces hacemos de menos 4 a 4. Esperen un poquito, de menos 4 a 4. Ahí está. Es simétrico. ¿Y cómo hacemos para calcular la suma algebraica? Vamos de menos 4 al valor menos 3. ¿Por qué? Porque ese valor menos 3 es uno de los ceros de la función. Y de menos 3 a 3, que es el otro cero. Y de 3 a 4, que es el otro intervalo. Utilizamos la propiedad de aditividad respecto al intervalo de integración. Recuerden que si quieren ayuda y quieren saber los ceros de la función, se pueden ir a herramientas en la gramática y ponen encontrar intersección. Pero en realidad, perdón, intersección de las curvas. Encontrar en cálculo, perdón. Eso es encontrar intersección entre curvas. Cálculo, para encontrar los ceros sería encontrar puntos críticos. Nos fijamos si en la solapita está la función y fíjense que, bueno, esto es para el capítulo final, pero los ceros me salen menos 3 y 3. Entonces nos vamos al material. Analíticamente esto va a dar 29,3 periodo 3. Entonces integro de menos 4 a menos 3 más menos 4, de menos 3 a 3. Y esta última integral, que acá está, vamos a arreglarla. Esta última integral es desde ¿dónde a dónde? De 3 a 4. ¿Está bien? Entonces, obviamente, el mismo resultado que la integral definida. ¿Cómo obtenemos estos valores? Con el software. Yo los obtuve directamente con el software. ¿Sí? Es decir, puedo integrar. Bueno, yo tendría que borrar y hacer todo de nuevo. Barro. De menos 4
a 4, pero yo en realidad quiero de menos 4 a menos 3, ¿sí? Y ahí me da el valor, que yo lo reflejé en el material. Luego de menos 3 a 3, y luego de 3 a 4. ¿Sí? Luego tenemos que calcular el área. ¿Cómo hacemos para calcular el área? Muy simple. El mismo planteo y las integrales que corresponden a las partes negativas las pongo en valor absoluto. Luego calculo el valor absoluto de esas partes y nos da el área. Ejemplo número 5, la función en este caso es x cuadrado menos 2x menos 3 en el menos 5, 4. El mismo procedimiento, pide luego la suma algebraica y el área. Bueno, acá calculo la primitiva, la evalúo en el extremo superior y le quito el valor de la primitiva en el extremo inferior. Nos da 45. Luego el planteo para hacerlo en el software, vamos ahí, cerramos, borramos, x cuadrado menos 2x entonces barro, no recuerdo, vamos a revisar a dónde era, entre menos 5 y 4, ¿no es cierto? Entonces modificamos menos 5, 4. Calculamos y después, para la suma algebraica, integramos de menos 5 a de menos 5 a menos 1, que es uno de los ceros de la función, de menos 1 a 3, que es el otro, y de 3 a 4, que es el extremo superior de integración. Lo vamos haciendo, tomamos estos resultados, los reflejamos en el material y nos da el valor. El valor es el mismo. No hace falta que hagamos este cálculo. El valor es el mismo, es la integral definida. Ahora, ¿qué pasa con el área? Bueno, la parte negativa es precisamente la del medio, ¿sí? Volvemos a escribir todo, considerando esto, sumamos y nos da 66,3 periodo 3. En la práctica se pide algo muy parecido, hicimos algunas en clase, con mucho detalle, en la clase en la penúltima clase, y ahora vamos a ver área entre curvas. Si yo tengo el área de dos funciones comprendidas entre sí, lo que voy a hacer es buscar los puntos de intersección y calcular el área de la función mayorante menos la función minorante. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo con más detalle. Ejemplo 1. Calcular el área de la función comprendida entre y igual a x cuadrado más 1 e igual a menos x cuadrado más 9. Igualo las dos funciones para poder obtener los valores donde se intercepta. Me queda 2x cuadrado igual 8, x cuadrado igual 4, es x igual 2 y x igual a menos 2. Para poder calcular la integral, o sea, el área comprendida entre las dos funciones, es inexorable que haga el dibujo con el software o a mano. Cerramos y hacemos y igual a x cuadrado más 1 ahí tenemos una, y la otra es
9 menos x cuadrado. Como verán, ahí se produce. ¿Pero qué? Se produce la intersección. Yo puedo encontrar la intersección en herramientas para ver si hice las cosas bien. Fíjense que hay dos solapitas, ecuación 1 y ecuación 2. Si trabajé muchas, puede ocurrir que no me aparezcan las dos que quiero. Las busco desplegando. Ahí lo tengo, calcular. ¿Ven? Ahí me da los dos valores. Y la imagen. Ahora barro para la integral. Bueno, esto es una casualidad que me haya dado. Precisamente no quería que me diera así. ¿Por qué? Porque ¿qué hago si no lo logro eso? No es que va a dar siempre. Vamos a intentarlo de nuevo. 9 menos x cuadrado e y igual, dijimos, a x cuadrado más 1. Barremos. Bueno, ahí no nos dio. Entonces, ¿cómo hago para que me dé? Primero, busco en la ecuación, ¿sí? En este cuadro de diálogo, busco ecuación 1, pongo la ecuación mayorante. ¿Qué es la mayorante? La que está por encima, que es 9 menos x cuadrado. Y por debajo la minorante, que es y igual a 1 más x cuadrado. ¿Se dan cuenta por qué es el proceso así? Porque la mayorante, el área, ¿sí?, es lo que está por debajo y le resto lo que está por arriba. Eso me va a dar el área comprendida entre ambas. Ahora, acá pongo los valores donde se interceptan, que es, no me lo permite, a ver, menos 2, calculo, y ahí me da el área sombreada, y el valor de la integral definida, que es el área de la región comprendida entre las dos curvas. Bueno, yo acá lo hice analíticamente, ¿sí? Se puede obtener con el software, si ustedes ya hicieron el cálculo de una integral definida a un principio, es aceptable, pero no son integrales que sean difíciles de calcular, así que pueden hacerlo, ¿sí? Creo que con este primer ejemplo quedó bastante evidenciado lo de mayorante, minorante y el proceso. Pero vamos a ver un segundo ejemplo. El área de la región comprendida entre y igual a x cuadrado e y igual a 2x. La igualo a las dos, resuelvo esta ecuación cuadrática, me da 0 y 2. Me voy al software, cierro todo, y igual a x cuadrado y igual a x. Ahí se ve bastante mejor, ¿sí?, con el zoom. Los puntos de intersección los pueden corroborar acá que los hicieron bien. La ecuación y igual a x e igual a x cuadrado, calcular, me da 0 y 1. Voy a barrer. Me fijo en el cuadro de diálogo, la mayorante es x y la minorante es x cuadrado. Ocurre que si están al revés me va a dar negativo. Por eso hay que cambiarlo. Integral entre 0 y 1. Calculo y ahí me da el valor que es coincidente con el que hicimos analíticamente. 4/3. Bueno, hicimos dos ejemplos. Yo creo, en la práctica ninguno tiene respuestas, porque la idea de estos videos es que complementen con el trabajo hecho en clase, que las personas que asistieron lo tienen, y
que los resultados lo corroboren con el software y aprendan a manipularlo. Muchas gracias por su atención. Estamos en contacto y nos vemos en próximos videos.